Sí, sí, es así. Estamos viviendo tiempos de tormenta. Pero hoy es un día especial, porque dentro del mundo cristiano se recuerda Pentecostés. ¿Y tiene que ver algo para el día de hoy? Sí, tiene mucho que ver, porque justamente en los tiempos de tormenta necesitamos más que nunca la ayuda del Espíritu Santo de Dios. Así que prestemos un poquito de atención a lo que Dios nos quiere decir, porque el Espíritu Santo de Dios está en todos aquellos que creímos en Él como Señor y Salvador, y está disponible, podemos decir, si va el término, si me permitís, para que podamos disfrutar de Él en este tiempo de tormenta que tanto necesitamos de su ayuda. Pero vamos a comenzar con la palabra de Dios. Y te voy a invitar a leer algunos versículos de la Biblia, ¿sí? Los puedes buscar o me escuchas, yo los voy a leer. El primero está en Hechos, capítulo 1, versículo 8. Le dijo el Señor a los discípulos: pero cuando el Espíritu Santo venga sobre ustedes, recibirán poder, y saldrán a dar testimonio de mí en Jerusalén, en toda la región de Judea y de Samaria, y hasta en las partes más lejanas de la tierra. El segundo pasaje está en Efesios, capítulo 1, versículos 13 y 14. Y dice el apóstol Pablo, escribiendo a la iglesia en Éfeso: gracias a Cristo, también ustedes que oyeron el mensaje de la verdad, las buenas noticias de su salvación, y abrazaron la fe, fueron sellados como propiedad de Dios con el Espíritu Santo que Él había prometido. Este Espíritu es el anticipo que nos garantiza la herencia que Dios nos ha de dar, cuando haya completado nuestra liberación y haya hecho de nosotros el pueblo de su posesión, para que todos alabemos su glorioso poder. El tercer versículo está en 1 Corintios, capítulo 6, versículos 19 y 20. El apóstol Pablo, también escribiendo a la iglesia ahí, en ese lugar, en el capítulo 6, versículos 18 y 20, dice, nos pregunta a nosotros: ¿no saben ustedes que su cuerpo es templo del Espíritu Santo que Dios les ha dado y que el Espíritu Santo vive en ustedes? Ustedes no son sus propios dueños, porque Dios los ha comprado. Y el último pasaje por ahora está en 2 Timoteo, capítulo 1. Ya el apóstol Pablo estaba mayor, ya el apóstol Pablo estaba esperando tal vez sus últimos días antes de ser ejecutado, y le escribe a su discípulo, al joven Timoteo, y en 2 Timoteo capítulo 1, versículo 7, un pasaje tal vez tan conocido pero tan poco que vivimos, dice: pues Dios no nos ha dado un espíritu de temor, sino un espíritu de poder, de amor y de buen juicio. Y como dije antes, el mundo cristiano hoy o en estos días está recordando Pentecostés. Entonces lo primero que nos tendríamos que preguntar es: ¿qué es esta fiesta de Pentecostés? ¿Qué es esta fiesta que se recuerda en el mundo cristiano? Mira, cuando vamos a la palabra de Dios y vamos al Antiguo Testamento, en Levítico 23, ahí Dios le da al pueblo que tenía que festejar ciertas fiestas que les traía a su recuerdo, a su memoria, ciertos hechos que Dios había hecho o iba a hacer. Estaba la fiesta de la Pascua, la fiesta de los panes sin levadura, las fiestas de las semanas, las fiestas de las trompetas, la fiesta de la expiación, del tabernáculo, del octavo día. Eran las fiestas que Dios le había dicho al pueblo que ellos tenían que celebrar. ¿Sí? Esta fiesta de las semanas es la fiesta de Pentecostés, Pentecostés en griego, ¿no es cierto? Porque es de día 50, es decir, 50 días después de ¿cuándo? Después de que el Señor resucitó, el día 50, Pentecostés. Conocida en el Antiguo Testamento, vuelvo a recalcarlo para que nos quede como la fiesta de las semanas o la fiesta de la cosecha, porque era también donde se recogía la primera parte de la cosecha y se daba como primicias, se llevaba al templo, se daba al Señor. Esta fiesta de Pentecostés
o fiesta de las semanas, es la que tenemos cuando se relata qué es lo que sucedió en Pentecostés, ahí en Hechos capítulo 2. En Hechos capítulo 2, los primeros versículos dice: cuando llegó la fiesta de Pentecostés, todos los creyentes se encontraban reunidos en un mismo lugar. ¿Qué pasaba? ¿Qué era la fiesta? Iban a Jerusalén todos aquellos que eran judíos a festejar, porque la tenían que festejar ahí en Jerusalén, la fiesta de las semanas. ¿Sí? Y dice el pasaje de Hechos capítulo 2, versículo 1, que estaban los cristianos encontrando, los creyentes reunidos. Acordate que en el capítulo 1 habla que los creyentes estaban reunidos en el aposento alto después que el Señor se fue. Y orando, perseverando en oración, unánimes en oración, esperando el cumplimiento de la promesa. La promesa que Jesús le había dado a los discípulos, que cuando Él se iba a venir el otro Consolador, que iba a estar con ellos por todo el tiempo. Y en Pentecostés se cumplió esta promesa. ¿Sí? Acordate que también dice la Escritura que el Señor, después de resucitar, estuvo alrededor de 40 días, ¿sí? Presentándose a diferentes discípulos. Y cuando Él se va, dice Hechos capítulo 1, versículo 4, que Jesús le dice a los discípulos que esperen en Jerusalén, ¿qué cosa? Que serán bautizados con el Espíritu Santo dentro de muy pocos días. Y en el pasaje casi paralelo, podemos decir, de Lucas 24, el Señor ahí le dice a los discípulos: recibirán poder desde lo alto. Y en Pentecostés es cuando se cumple esto. Es cuando se cumple la promesa que el Señor le había dado a sus discípulos, que iba a venir el otro Consolador, que iba a venir el Espíritu Santo, que iba a venir aquel que les iba a dar poder para ser testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta las tierras más lejanas, hasta lo último de la tierra. Pero básicamente, ¿qué es lo que pasó en Pentecostés? Mira, en primer lugar, lo que pasó en Pentecostés fue que Pentecostés es el poder para la misión. En Pentecostés el Espíritu Santo desciende sobre esos discípulos y les da el poder para la misión. Fíjate que el Señor les dice que iban a recibir poder, ¿para qué? Para ser testigos. Iban a recibir poder de lo alto, ¿para qué? Para cumplir la misión. ¿Por qué? Porque hasta ese momento en el Antiguo Testamento el Espíritu Santo descendía sobre aquellos que eran elegidos por Dios para determinada misión. Por ejemplo, sobre Moisés, para llevar la misión adelante. Y cuando Moisés tuvo que elegir a aquellos, ¿sí?, que eran ancianos para ayudarlo a él y él poder delegar tarea para llevar también la dirección del pueblo de Israel, también ellos reciben ese mismo espíritu que había recibido Moisés. Por ejemplo, los profetas recibían el Espíritu de Dios ¿para qué? Para comunicar el mensaje de Dios al pueblo, para tener ese poder, esa fortaleza. El Espíritu Santo también dirigió en el Antiguo Testamento a los caudillos, ¿te acordás? O a los jueces. Ahí tenemos el libro de los jueces con esos ciclos, ¿no es cierto?, que se repiten, donde el Señor levanta con su Espíritu a esos líderes para libertar al pueblo. Pero eso era en el Antiguo Testamento. Es decir, Dios se manifestaba escogiendo personas con su Espíritu Santo para determinada tarea, determinada misión, determinada comunicación que tenían que hacer al pueblo. Pero ya ahora era diferente. ¿Por qué? Porque la promesa del Señor había sido diferente a sus discípulos. Mira, vamos a recordarla juntos, te la voy a leer. Juan capítulo 14 dice: y yo le pediré al Padre que les mande otro Consolador. Hay otras versiones que dice otro Defensor. El Espíritu de la verdad, para que esté siempre con ustedes. Los que son del mundo no pueden recibirlo porque no lo ven ni lo conocen, pero ustedes lo conocen porque Él permanecerá con ustedes y estará con ustedes. En el mismo Evangelio de Juan capítulo 16, versículo 7, el Señor les dice a los discípulos: pero les digo la verdad, es mejor que para ustedes yo me vaya.
Porque si no me voy, el consolador o el defensor o el otro consolador no vendrá a estar con ustedes, pero si yo me voy, se los enviaré. Es decir, en Pentecostés, ¿qué es lo que pasa? Viene el poder para que los discípulos cumplan la misión. Y a todos. Y ese mismo espíritu lo tenemos todos aquellos que creímos en el Señor como nuestro Salvador, como nuestro Señor. Todos aquellos que creímos en Jesucristo. Fíjate lo que dice el apóstol Pablo en Efesios capítulo 1. Pido que Dios les ilumine la mente para que sepan cuál es la esperanza a la que han sido llamados. Cuán gloriosa y rica es la herencia que Dios da a su pueblo santo, el cual grande y sin límite es su poder, el cual actúa en nosotros los cristianos o los creyentes. Este poder es el mismo que mostró con tanta fuerza y potencia cuando resucitó a Jesucristo de los muertos. Es decir, que todos nosotros, todos los que creímos en el Señor Jesucristo como Señor y Salvador, todos aquellos que un día nos arrepentimos, hemos recibido el Espíritu Santo de Dios en nuestra vida. Fíjate que el apóstol Pablo acá está hablando de que ya lo tenemos. No tenemos que pedir que descienda el Espíritu Santo. El Espíritu Santo ya está en la vida de todos aquellos que creímos en Él como Señor y Salvador. Este poder está en nosotros. Que lo tengamos arrinconado, que lo tengamos entristecido, que no le llevemos el apunte, es otro tema que tenemos que cada uno de nosotros examinar. Pero la palabra de Dios es clara. Ya está en todos los que creímos en Él como Señor y Salvador. El Espíritu Santo de Dios permanece en nosotros, no se va y viene. Puede tener más de nosotros o menos, de acuerdo al lugar que nosotros le demos. Puede estar alegre y gozoso y en plenitud en nuestra vida, o puede estar entristecido. Pero si creímos en el Señor Jesucristo, Él está. ¿Sí? Fíjate el pasaje que leí al comienzo de Efesios capítulo 1, dice que desde el momento que creímos, que abrazamos la fe, fuimos sellados como propiedad de Dios por el Espíritu Santo que Él había prometido. Es decir, que ya somos marcados, sellados como posesión de Dios. Y dice el versículo 14, es la garantía de que somos de Dios. Ya lo tenemos. Desde el momento que creímos en Él como Señor y Salvador. Este poder para la misión. Efesios capítulo 2, versículo 19 dice, por esto ustedes ya no son extranjeros, ya no están fuera de su tierra, sino que ahora comparten con el pueblo santo los mismos derechos y miembros de la familia de Dios. Ustedes son como un edificio levantado, está diciendo el apóstol Pablo a la iglesia. Ustedes son como un edificio levantado sobre el fundamento que son los apóstoles y los profetas. Y Jesucristo mismo es la piedra principal. En Cristo todo el edificio va levantándose en todas y cada una de sus partes hasta llegar a ser en el Señor un templo santo. En Él también ustedes se unen todos entre sí para llegar a ser un templo en el cual vive por medio de su Espíritu. Y el apóstol Pablo mismo escribiendo a los Corintios, lo leímos, dice, ¿ustedes no saben que ya son templo del Espíritu Santo? Pentecostés vino el poder para cumplir la misión, el poder del Espíritu Santo. Y ese mismo poder del Espíritu Santo lo tenemos en nuestra vida. El tema es, ¿cuánto de nuestra vida tiene Él? ¿Cuánto de nuestra vida está bajo el control del Espíritu Santo? ¿Cuánto realmente de ese fruto que tiene que traer el Espíritu Santo a nuestra vida, de amor, gozo, paz, paciencia, benignidad? Nosotros está en Gálatas capítulo 5, hay en nosotros. Y en ella está. El tema es cuánto nosotros lo dejamos obrar en nuestra vida. Pero también el Pentecostés no solamente es el poder del Espíritu Santo para la misión, sino también es el comienzo de la iglesia. Ahí comienza la iglesia. Y fíjate que el otro día conversaba con Alejandra, mi señora, para el que no la conoce, y hablábamos de cómo está relacionada toda la Escritura. Porque Jesús le dice a Pedro que él iba a tener las llaves para la apertura del reino de Dios. Y después le dice a los discípulos que ellos iban a ser testigos, ¿en dónde? En Jerusalén, en Judea,
ciudad, provincia de Judea, Samaria, los vecinos y medios enemigos y hasta lo último de la tierra. Y es lo que pasó con la venida del Espíritu Santo, para formar una iglesia íntegra, donde no hay diferencias. Porque Pedro es el que proclama y predica, y podés leerlo ahí en Hechos capítulo 2, y hay muchos judíos que se arrepienten y son bautizados y comienza la iglesia. Y en Hechos capítulo 8 hay unos samaritanos que aceptan al Señor y ahí va Pedro y les predica y ora, y esos samaritanos también reciben el Espíritu Santo y empieza y continúa la iglesia. Y es Pedro también el que en Hechos capítulo 10 predica en la casa de Cornelio. Y hay muchos gentiles que no son judíos que también aceptan al Señor y se agregan, y ahí está la iglesia ya formada. Esa iglesia que el Señor les dijo que iban a predicar. Jerusalén, Judea, Samaria y hasta el último de la tierra, es decir, los gentiles. Y ahí esa iglesia formada por la presencia del Espíritu Santo con los judíos, con los samaritanos y con los gentiles, una iglesia íntegra. Por eso el apóstol Pablo, cuando escribe a los Corintios en el capítulo 12, versículo 13, dice: de la misma manera, todos nosotros, judíos o no judíos, esclavos o libres, fuimos bautizados para formar un solo cuerpo por medio de un solo espíritu. Y a todos se nos dio a beber de ese mismo espíritu. ¿Qué está diciendo el apóstol Pablo? Que todos aquellos que creímos en el Señor Jesucristo, seamos judíos, gentiles, esclavos libres, empleador, empleado, de cualquier nacionalidad que tengamos, de cualquier sexo, no hay distinciones. Todos desde el momento que creímos fuimos bautizados por el Espíritu Santo en un cuerpo, porque a todos se nos dio el mismo Espíritu, el Espíritu Santo de Dios, que está en nosotros. Pentecostés es eso, es el poder para la misión, es el comienzo de la iglesia, de esa iglesia pujante, que las puertas del Hades no iban a poder contra ella. Ese poder que empezó a transformar a los discípulos. Y esos discípulos que eran débiles humanamente, ¿sí?, fueron transformados y capacitados de manera sobrenatural. Y ese Pedro que había dudado se levanta con todo poder del Espíritu Santo para predicar a los judíos. Y ese mismo poder es el poder que transforma a los discípulos. Fíjate esas debilidades humanas que tenían y que fueron transformadas en dones, en capacidades sobrenaturales. Ese mismo Pedro que dudaba y que negó al Señor hace poquito tiempo se levanta en Hechos capítulo 2 y predica con todo valor. Esos que habían renunciado y que se habían escapado cuando lo detienen a Jesús se convierten y son transformados por el poder del Espíritu Santo y tienen confianza para predicar y para decir: no tenemos que hacerle caso a Dios y no a las autoridades. Esos mismos discípulos que eran temerosos, que tal vez dudaban y tenían miedo y dijeron al Señor, cuando ahí tenemos el relato en Juan capítulo 14, que le dicen al Señor: Señor, pero te vas a ir, nos vas a dejar solos, ¿sí? Y se sentían solos, eran los mismos que les daban latigazos y salían contentos, gozosos. Y si no, ¿me crees? Lee Hechos capítulo 5, de haber también, por causa del Señor, haber sufrido. Esos cambios es lo que produce el Espíritu Santo. Y eso está en el Pentecostés a hoy. Es analizar nuestras vidas. Y en este tiempo de tormenta, el Espíritu Santo está disponible en nuestras vidas para ayudarnos, para dejar, el hecho es nosotros tenemos que dejar que Él opere con toda libertad en nuestras vidas. El Espíritu Santo es aquel que quiere realmente en este tiempo de tormenta estar el fruto en nuestra vida. Podemos leer muchos pasajes más,
Pero yo quisiera concentrarme en 2 Timoteo capítulo 1, versículo 7. Dice el apóstol Pablo a Timoteo y nos dice a nosotros, a mí en primer lugar, a vos, porque no nos ha dado Dios un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Ya el Señor les había dicho a los discípulos, no los voy a dejar huérfanos, vendré a ustedes. Es decir, que el Señor no nos deja solos, no los dejó solos a los discípulos, no nos deja a nosotros solos. Está su espíritu en nuestras vidas. Ahora fíjate que el pasaje dice que no es un espíritu de cobardía. Claro, porque un espíritu de cobardía no va a venir de parte de Dios. Y en estas tormentas de la vida que nos tocan enfrentar, a veces actuamos con cobardía, con miedo, ese miedo tímido, ¿sí? Porque el cobarde, ¿qué hace? Se frena, se echa para atrás, se avergüenza, ¿sí? Tiene un carácter tal vez débil, se oculta, no tiene confianza, duda de lo que cree. Y Dios no nos dio un espíritu así. Y a veces los cristianos en este tiempo actuamos de esa manera, cobardemente, tímidamente, débilmente, con falta de confianza, dudando, como que vamos pero nos vamos para atrás, ¿sí? Damos pasos para atrás. Y Dios no quiere que actuemos así. Dios no nos dio un Espíritu Santo para que actuemos con cobardía en este tiempo. Porque actuar con cobardía a su vez divide nuestra mente, nos esclaviza. El espíritu de temor nos esclaviza. Y tenemos todos los recursos de parte de Dios para salir de esa situación de cobardía en este tiempo de tormenta que vivimos. Dice que Dios nos dio un espíritu, el Espíritu Santo. Un Espíritu Santo de poder, un Espíritu Santo de amor y un Espíritu Santo de dominio propio. El Espíritu Santo de Dios nos dinamiza con su amor. ¿Sí? Nos dinamiza con su amor. Es decir, nos da poder. La palabra poder en el original, acá en 2 Timoteo, es igual que en Romanos en el primer capítulo. Significa dinamita. ¿Sí? Dinamita. Es decir, algo que tiene poder, algo que explota. El Espíritu Santo nos capacita para vivir de esa manera. Ya en el Antiguo Testamento Dios le estaba diciendo al pueblo que no tenía que tener miedo, que no tenía que avergonzarse. Por ejemplo, Isaías capítulo 41, versículo 10 dice, no temas, le dice Dios al pueblo, porque yo estoy contigo, no desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerce, que te ayudaré, que te sustentaré con la diestra de mi justicia. Es decir, Él nos capacita con su Espíritu Santo en este tiempo, que nos da fuerza, energía, que nos da esa energía productiva, eficaz. ¿Para qué? Para poder enfrentar estos tiempos difíciles que nos toca vivir. El apóstol Pablo por eso ora a la iglesia en Éfeso. Fíjate, Efesios capítulo 1, versículo 18, es la oración que Pablo estaba haciendo por los cristianos en Éfeso. Y dice, oro para que sepáis cuál es la esperanza a la que Dios los ha llamado, y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos, y cuál la superminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándolo de los muertos. Lo leímos antes. Es decir, ¿por qué oraba el apóstol Pablo? Para que ellos pudieran conocer. Y esto es lo que tenemos que nosotros hoy volver a redescubrir, volver a conocer. La grandeza de su poder que está en nosotros. ¿En quiénes? En los que creímos en Él, en los que lo aceptamos como Señor y Salvador. Tenemos a nuestra disposición el Espíritu Santo, que es el poder que necesitamos
para enfrentar estos tiempos que estamos viviendo. Un poder no para usarlo en forma egoísta, porque ahí el Espíritu Santo, más que ayudarnos, se va a entristecer, sino el poder para llevar su misión adelante, el poder para vivir como Dios quiere que vivamos, el poder para cumplir su propósito en nuestras vidas. Por eso también el apóstol Pablo en Efesios capítulo 3 dice, es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. Dios es poderoso para hacer todo mucho más grande de lo que podemos llegar a entender o pedir en una oración. ¿Cómo lo hace? Por medio del poder. ¿Qué poder? El poder del Espíritu Santo. Este poder que no es de cobardía, este poder del Espíritu Santo que es el poder que actúa en nosotros, dice Dios a través del apóstol Pablo acá en Efesios capítulo 3. Y el tiempo que estamos viviendo es un tiempo donde el Espíritu Santo quiere dinamizar ese poder en nuestras vidas. Pero también el Espíritu Santo dice que es un espíritu de amor. Es decir, quiere enriquecer nuestras vidas con amor. ¿Sí? No un amor solamente para el que nos trata bien o cuando las cosas van bien. Es decir, cuando las cosas van bien es muy fácil que damos amor. Pero en los momentos de tormenta de la vida, en el momento donde la vida se tensiona, como esas cuerdas de una guitarra o de un violín, cuando el que lo sabe tocar como quiere la nota justa de esa cuerda, ajusta la clavija, ¿no es cierto? De la misma manera Dios a veces permite situaciones, ¿para qué? Para que nosotros toquemos de acuerdo al sonido que Él quiere escuchar y ajusta la cuerda. En esos momentos que las circunstancias, las tormentas de la vida se ajustan, es cuando más tenemos que demostrar el amor. El amor de Dios, un amor que es incondicional. El amor de Dios, ese que Él derramó en nuestros corazones. Dice Romanos capítulo 5, versículo 5, el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que Él nos ha dado. Es decir, tenemos el Espíritu Santo en nuestras vidas y podemos derramar a otros el amor. Y vos me vas a decir, no lo siento, es que no lo tenés que sentir. El amor no es un sentimiento, por más que después puede ser un sentimiento. Pero el amor inicia en una acción de mi voluntad. Yo decido amar a la otra persona. Yo decido orar por la otra persona. Yo decido hacer una acción que demuestre amor hacia la otra persona. Porque es fácil, dice el Señor, le dijo a los discípulos, amar a aquel que te ama. Pero qué difícil es amar a aquel que te critica, que habla mal de vos, que no está de acuerdo con vos, al enemigo. Pero tenemos el Espíritu Santo de Dios que nos enriquece con amor para que podamos amar al otro. Vuelvo a repetirte, un amor no emocional, un amor que tampoco tiene condición, no un amor como el eros, que es un amor sexual o en el mundo tan egoísta, ¿no es cierto? Es un amor que se da. Romanos capítulo 14, versículo 8, ese amor que nos da al otro, sin reservas, y que no dudamos, y dice el apóstol Pablo, si vivimos para el Señor vivimos, y si morimos para el Señor morimos, o sea que vivamos o que muramos del Señor somos. Es ese amor que excede todo conocimiento humano, ese amor que Dios nos ha dado, para que podamos en este tiempo de tormenta vivirlo, manifestárselo a otros. El amor es fruto del Espíritu Santo en nuestra vida. El Espíritu Santo de Dios es un espíritu de poder, nos da poder, es un espíritu de amor. Pero también ahí, Pablo escribiéndole a Timoteo dice que es un espíritu que ilumina, nos ilumina con dominio propio. Es decir, que nos da esta disciplina de dominarnos, que hoy es tan difícil de encontrarla, inclusive en algunos cristianos.
Y en los momentos de dificultad, de problemas, de tormentas, es cuando más necesitamos dominio propio o templanza. ¿Viste? Algunas versiones hablan de templanza, de dominio propio. ¿Por qué? Porque las tormentas, las dificultades tienden a que nos llevan de un extremo al otro, nos amacan, nos mueven y perdemos por momentos el equilibrio. Y es ahí cuando necesitamos el Espíritu Santo de Dios que nos dé dominio propio, que nos dé templanza. ¿Sí? Dominio propio es cuando Dios permite que nos podamos controlar. ¿Sí? Es el control. Es sentirnos que estamos en el equilibrio, que estamos haciendo lo que Dios quiere. Es la misma palabra que Pablo usa en Romanos capítulo 12, versículo 3, que dice: a cada cual que está entre vosotros que no tenga más alto concepto de sí que el que deba tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Esta palabra cordura es un poquito, bastante pariente, cercana a este dominio propio, a este templanza, es decir, que piense de sí mismo con equilibrio, con dominio propio. Es lo mismo que Dios le pide a los líderes de la iglesia, es decir, que sean prudentes, que tengan templanza, que sean sensibles. Es la misma idea, ¿sí? Es la misma idea que da el apóstol Pablo cuando habla en 1 Corintios 9 y da testimonio de sí mismo, que dice: yo de esa manera corro, no como a la aventura, de esa manera peleo, no como quien tira golpes al aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otro, yo mismo venga a ser eliminado. Es decir, ¿qué está diciendo el apóstol Pablo? Está diciendo que él está ejercitando el dominio propio. ¿Y cuánto dominio propio necesitamos los cristianos hoy en día? En este tiempo, donde todos son extremos, donde hay gente extremista. O estás conmigo o no estás conmigo. O pensás como yo pienso o sos mi enemigo. ¿Cuánto necesitamos? ¿Cuánto necesitamos dominio propio para vivir lo que Dios quiere para nuestra vida? Templanza, ¿sí? Ser equilibrados, tener el concepto justo, controlarnos, dominio propio. El Espíritu Santo que está en nosotros, en todos los que creímos en Él como Señor y Salvador, es este Espíritu que nos ayuda con poder, que nos ayuda con amor, que nos ayuda con dominio propio en este tiempo de tormenta que tanto lo necesitamos. Este gran triunvirato, podemos decir, si me permitís, espiritual, que Dios nos da a través de su Espíritu Santo. Poder para vivir de acuerdo a la voluntad de Dios. Poder para ser testigos de Él. Poder para servirlo a Él. Poder para poder cumplir el propósito que Dios tiene para nuestra vida. Amor. Amor para tener una actitud correcta hacia el otro. Aún hacia el enemigo. Aún hacia el que no está de acuerdo conmigo. ¿Cómo lo trato? ¿Cómo le hablo? ¿Cómo le contesto? ¿Cómo acciono? ¿Qué cara le pongo? ¿Qué conducta tengo hacia el otro? Y dominio propio. Dominio propio para enfocarme en lo que Dios quiere para mi vida. Templanza para mantener el equilibrio, para no irme ni a un lado ni al otro, para poder vivir de acuerdo a lo que Dios quiere. Así que un día como hoy, que recordamos Pentecostés, que recordamos que Pentecostés es el poder que Dios nos da para la misión. Pentecostés que fue el comienzo de la iglesia, que puede ser un Pentecostés en nuestras vidas. Ya está el Espíritu Santo en nosotros, pero que podamos dejar que su poder, su amor y su capacidad para ejercer dominio propio en nosotros realmente traiga un renuevo
en nosotros, un nuevo avivamiento. Oramos. Padre, te queremos dar las gracias por tu palabra, gracias porque tu Espíritu Santo habita en nuestras vidas, hace morada en nosotros en ese momento que creímos en vos como Señor y Salvador y que te pedimos perdón y que nos arrepentimos. Padre, ayúdanos para realmente poder dejar que tu Espíritu Santo gobierne cada rincón de nuestro ser. Padre, necesitamos más del gobierno de tu Espíritu Santo en nuestra vida. Ese poder ya lo tenemos. Ayúdanos a analizarnos, a examinarnos, a ver qué es lo que está frenando que Él actúe con plenitud. Gracias, Padre, porque vos nos diste un espíritu de poder para poder cumplir tu voluntad. Nos diste un espíritu de amor para poder amar al otro, aún el que no piensa como nosotros. Y un espíritu de dominio propio para poder mantener un equilibrio, para poder controlarnos, para poder dominarnos. Y Padre, y todo esto te lo pedimos y oramos y te agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Que el Señor te bendiga. Al final de este video hay un celular para que puedas mandar un WhatsApp si querés. Hay un correo electrónico donde podés, si querés, escribir un mensaje. Que el Señor te bendiga.